Hola, buenos días. Soy Valeria de la Torre Albarrán, de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la licenciatura de Nutrición Aplicada, a cargo de la docente Alejandra Martínez Trinidad. A continuación les mostraré mi trabajo, asignación a cargo del docente, el cual pretende mostrar un poco de la historia de los métodos de la conservación que el humano ha logrado adquirir a través del tiempo, poder obtener el mayor beneficio de estos. También pretende mostrarles a ustedes los diferentes métodos de cocción y de conservación que pueden aprender a distinguir y a comparar para de esta manera, para que de esta manera ustedes puedan elegir las mejores opciones y la que más se adapte a sus necesidades, logrando con esto que cuando ustedes vayan a comer a un restaurante con un amigo, en casa de su abuelita, de su tía, de su mamá, puedan preguntar qué tipo de cocción y puedan darse cuenta, a lo mejor sin preguntar, porque puede ser un poco grosero, qué tipo de cocción y qué tipo de conservación han tenido los alimentos, para de esta manera ustedes puedan aprender qué es lo mejor y qué es lo que más les conviene a ustedes. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y queremos comer enchiladas, lo que yo hago es preguntar si la tortilla está frita, lo que hace que el alimento tenga más grasa. Les pido a los meseros que la tortilla no vaya frita, que solamente la pongan así como está caliente de la tortillería o un poquito caliente y no más, con el caldo encima para disminuirle grasas a mi comida. Para empezar, el hombre primitivo conservaba sus alimentos con sal, hielo, col y aire. Sin embargo, la mayoría de sus alimentos eran recién cazados o recolectados para que de esta manera les duraran más tiempo, por lo que ellos salían todos los días a conseguir sus alimentos y los pocos que podían llegar a guardar, como un pedazo de carne, un pedazo de pescado, etcétera, lo conservaban con sal. Un ejemplo de esto sería el bacalao. El bacalao está conservado con sal. Ahora, los egipcios utilizaban aceite, vinagre y miel. Este tipo de conservación lo podemos seguir viendo hasta el momento en los tomates deshidratados y conservados en aceite que hay en el supermercado. Los persas agregaban azúcar a sus alimentos, a sus frutas y en ocasiones a ciertas verduras para poder conservarlos por más tiempo y no se les echaran a perder. Los griegos grajeaban las frutas y verduras, el cual es un método muy parecido al de los persas, en el cual se agrega también azúcar al alimento para que el agua se evapore y lo de adentro del alimento se conserve de manera adecuada. Después, en la antigua Roma empezó a utilizarse el dióxido de azufre para conservar alimentos. Este método lo podemos seguir viendo hasta la actualidad, ya que el dióxido de azufre se utiliza para la conservación de salchichas, camarones y ciertos alimentos que venden en las tiendas. Ahora, antes del siglo XV se utilizaban adobos como conservantes, los cuales se untaban en las carnes para lograr una reacción química con las especias de los adobos que hicieran que los microorganismos en la carne, pescados, pollos, etcétera, no crecieran. Después, en el siglo XVII se empezó a utilizar el bórax, sin embargo, se empezaron a dar cuenta que estos alimentos ocasionaban cierto daño a los humanos. Para el siglo XIX se empezaron a utilizar sulfitos a carnes, pasteurización, ácido bórico, fórnico, salicílico y benzoico, para después terminar con el siglo XX con el envasado aséptico, irradiación, congelación, conservadores químicos, liofilización y no térmicos como la alta presión y pulsos eléctricos, los cuales hasta el momento se siguen utilizando. Aquellos del siglo XIX y del siglo XX se siguen utilizando hasta el momento porque han sido métodos que nos han servido a nosotros los humanos para poder conservar de manera durante más tiempo y de una mejor manera los alimentos, haciendo que nuestras comidas sean preparadas más rápidamente y más fácilmente, lo cual ha llevado un poco a que las personas ocupen solamente estos alimentos
para realizar comidas, lo cual tampoco está muy bien. ¿Por qué? Porque todos estos métodos ocasionan que se pierdan ciertos nutrimentos o que se genere o que ocupes más sal, que tengas más sal en los alimentos y demás. Ahora, te voy a mostrar los diferentes métodos de cocción que existen para que tú los ocupes en tus alimentos. El primer método es por concentración. El primero de ellos se llama la plancha. Ya sabes, es tu bistec de pollo, de carne, directo en el sartén, con un poco de grasa, un poco de condimentos y no más. El siguiente método, sin embargo, el método de plancha hace que muchas de las verduras y muchas de las carnes pierdan nutrimentos. El siguiente método es el método del horno, el cual es una cámara que hace que tus alimentos se cocinen de tal manera que no se deshidraten y que no pierdan nutrimentos. De los métodos de concentración, este es el más viable y el más factible para que tú lo realices en tu casa. Sin embargo, a veces hay mucha gente que le da mucha flojera meter los alimentos al horno. A pesar de que sea muy caliente, no pierde los nutrimentos porque todo se concentra adentro, el calor se concentra adentro del alimento, haciendo que éste guarde los nutrimentos necesarios. El siguiente es el de parrilla, el cual es en seco y por contacto directo del alimento. Es cuando nosotros realizamos nuestras parrilladas con un asador y demás. Sin embargo, este método lo que hace es que a veces deshidrata los alimentos y hace que se pierdan muchos nutrimentos. El siguiente método de cocción es el mixto. El primero es el gratinado, el cual, ya sabes, pones tus verduras, tu carne y al final le pones mucho queso para que se gratine. Es muy bueno también porque se realiza en el horno, pero le aumenta muchas calorías y mucha grasa al alimento por todo el gratinado que se utiliza. El siguiente es el glaseado, que es la mayoría de las veces se utiliza solamente para puros vegetales y se saltean con grasa y azúcar haciendo que estos brillen más. Sin embargo, le generan más carbohidrato al alimento. El siguiente método es el método de cocción por expansión. El primero que les voy a mencionar es el de la olla express, en el cual se calientan a más de 100 grados centígrados. Los alimentos no se pierden líquidos, no se deshidrata y se cocina de manera muy rápida. Este método tampoco pierde nutrimentos de los alimentos y al contrario, en los frijoles, en los garbanzos y demás, le aumenta más nutrimentos a los alimentos que no lo tenían cuando estaban en crudo, como los que les mencioné anteriormente. Después, el estofado se utiliza muy poco líquido, y igual también es a 100 grados centígrados y el alimento va soltando su jugo poco a poco. Sin embargo, por ser tan alta la, la temperatura, se pierden muchos nutrimentos de los alimentos. El siguiente es servir las verduras, el pollo, el pescado, la carne con mucha agua y de 70 a 98 grados centígrados, en el cual se pierden muchos nutrimentos, muchos de los nutrimentos de los alimentos se quedan en esa agua que la mayoría de nosotros desechamos. Y uno de los que me parece mejor opción para ustedes y no se me hace tan cara ni tampoco tan fastidiosa es cortar tus alimentos, cortar tus verduras, comprarte un vaporizador. Si no puedes comprar un vaporizador, encontrar de esas ollitas que van arriba de otras ollas en las cuales pones agua debajo, arriba pones una ollita con hoyitos y metes ahí tus alimentos y eso también es un vaporizador. En el vaporizador los alimentos también están a 100 grados centígrados, sin embargo, se cocen con el puro vapor, logrando que sea el método de cocción donde más se guardan nutrimentos que el cuerpo necesita. El siguiente método es el de salteado, en el cual vamos a mover la carne de un lado a otro. Podría ser también el wok, carne, verdura, frutas, para poder cocinar.
Después cocer los alimentos por más de 100 grados centígrados para después disminuir la temperatura y hacer que el líquido se evapore. Por este método también perdemos muchos nutrimentos de los alimentos. En el siguiente es freír. En la fritura de los alimentos vamos a aumentar la temperatura de 150 grados centígrados a 180, lo que va a hacer, este método es muy bueno ya que conserva muy bien los alimentos, es muy parecido al vapor. Sin embargo, le agrega muchos carbohidratos y muchas grasas a tu alimento. Ahora vamos por los métodos de conservación. Los métodos de conservación se dividen en el método por frío, que ya los conocemos perfectamente bien, es el de refrigeración, el cual utilizamos todos en nuestra casa o algunos los que tienen la posibilidad, el de congelación. Estos métodos yo creo que son unos de los mejores, haciendo que los alimentos no pierdan ni sus propiedades organolépticas, ni su humedad, ni su sabor, ni su color, ni sus nutrimentos. Sin embargo, hay que aprender a distinguir cuáles alimentos sí pierden estas propiedades, como por ejemplo la espinaca, la lechuga y demás, no se pueden congelar porque pierden todas las propiedades que estos tienen. El siguiente es el método de conservación por calor, que es el escaldado, en el cual con agua caliente, a 85 grados centígrados, se guarda, se introduce el alimento y después lo guardas. Después con vapor, el alimento a vapor vivo, guardando valor, el alimento que está al vapor vivo guarda su valor nutricional, pero ocupando mucho tiempo para inactivación de enzimas. El siguiente es el químico, que obviamente les agregan muchos químicos como dióxido de azufre o sulfitos a los alimentos. El siguiente método de conservación es por calor, en el cual el primero es pasteurización, el que elimina al máximo las bacterias y alarga la vida de nuestros alimentos. Sin embargo, se utilizan temperaturas de 60 a 65 grados centígrados de 3 a 4 horas y después de 75 a 90 grados centígrados de 2 a 5 minutos, haciendo que el alimento guarde el pH y que también conserve muchas de sus propiedades, tanto organolépticas como nutricionales. El siguiente es la esterilización, el cual también hace que los alimentos se conserven por más tiempo. Un ejemplo de este podría ser por ejemplo, cuando esterilizamos algún producto como la carne o las verduras y demás, y las metemos a los Gerbers. Ese sería un ejemplo de esterilizar la comida para después esterilizar también el producto donde se va a guardar y hacer que los bebés puedan comer este alimento sin ningún problema. El siguiente es la agregación de químicos. Hay dos ramas, uno que no modifica las propiedades y otro que sí las modifica. El que modifica las propiedades de los alimentos son las grasas, azúcares, sales y el ahumado. Y el que no modifica las propiedades son la fermentación y agregar otro tipo de sustancias. Y al final, pues lo que yo te recomendaría es que tú busques el mejor método de cocción y el mejor método de conservación que te ayude a mejorar las propiedades de tus alimentos, pero que también se adapte a tus necesidades y que rompas con la rutina de, no, yo solo como cosas fritas nomás porque me gustan y demás, y que aprendas a distinguir qué alimentos son los que están fritos y qué alimentos no están fritos, ya que a veces vamos a ciertos lugares donde los alimentos sí están fritos y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Por medio de y fin a la presentación. Por medio de esta materia de bromatología yo aprendí muchísimas cosas. Particularmente aprendí cómo conservar los alimentos, cómo cocinarlos de mejor manera, tanto para mi persona como para mi familia y para poder aplicar esto con mis consultantes. También aprendí a realizar el cálculo dietético, lo cual me pareció bastante maravilloso, me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Muchas gracias, eso es todo y a continuación les muestro la bibliografía.